Hola, buenas tardes. Soy Juan Cruz Muriel, gerente del Servicio Técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. En principio, les agradezco a todos por sumarse a esta propuesta. Como venimos diciendo en las últimas presentaciones, este ciclo de charlas lo hemos destinado a generar valor a través de la experiencia y el conocimiento de los disertantes que invitamos. Pretendemos realizar una actualización y difusión de temas de interés para los veterinarios, generar un intercambio, tratar de arribar a un consenso que nos permita de alguna manera poder mejorar las distintas producciones. Todos vamos a coincidir en que hoy día los productores necesitan ser sumamente eficientes, obteniendo el máximo resultado con los recursos con los cuales dispone. Desde Biogénesis Vago tenemos la intención de revalorizar la sanidad y el correcto manejo sanitario de los rodeos. Por otro lado, le agradezco a Ariel Cobal, que nos vuelve a acompañar, esta vez para hablar sobre hemoglobinuria basilar, desarrollo de una vacuna eficaz. Esta enfermedad, que muchas veces está subestimada, algunas veces la prevención a través de la vacunación no suele estar contemplada dentro de los planes sanitarios de los rodeos hasta el día en el cual se presenta un caso. Ahora, cuando se presenta un brote, los veterinarios demandan una herramienta que funcione. Y fue así que esta enfermedad nos propuso un gran desafío. Luego de la presentación de Ariel vamos a tener un espacio para responder algunas preguntas. Las preguntas las pueden ir realizando en el chat de la reunión. Les agradezco a todos nuevamente y ya los dejo con Ariel para su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por compartir este espacio. Acá me hace seña Juan Cruz que ya se escucha bien. Vamos a charlar un poco sobre esta enfermedad que tiene una patogenia muy particular, bastante compleja. Y un poco los objetivos de la presentación de hoy es compartir nuestra casuística sobre hemoglobinuria basilar, los métodos para la toma de muestras y el cultivo para poder aislar el agente causal, el Clostridium hemolyticum, destacar algunos aspectos relevantes de esta enfermedad y sus diagnósticos diferenciales, y finalmente compartir con ustedes cómo fue un poco la historia de desarrollo de nuestra vacuna Revervac hemoglobinuria. Esta enfermedad está descrita en numerosas regiones ganaderas del mundo, pero siempre asociada a las áreas de distribución del parásito Fasciola hepática. Entonces se transforma en una enfermedad que está en determinados ecosistemas o nichos ecológicos donde se puede establecer el ciclo parasitario. En nuestro país en particular era una enfermedad bien caracterizada en lo que es la precordillera patagónica y también descrita en algunos campos bajos en la provincia de Entre Ríos. En lo que es Cuenca del Salado había reportes esporádicos a lo largo de la historia, pero en los últimos años comenzó a aumentar dramáticamente la presentación de casos y de brotes, y esta enfermedad se transformó en una de las principales causas de muerte en los campos problema. Este es un mapa que hizo INTA Balcarce hace unos años, donde están los puntos donde intervinieron ellos en brotes confirmados de la enfermedad. Nosotros tenemos casuística también en la zona de General Belgrano y contra la franja que va desde Zárate a San Pedro, contra el río Paraná, en la zona de islas. Y como les decía, una enfermedad que era esporádica y que no parecía que se iba a transformar en un problema, en los últimos años se volvió una enfermedad muy complicada y bueno, vamos a repasar un poco de qué se trata la hemoglobinuria basilar.
Cuando hablamos del agente causal, el Clostridium hemolyticum, antiguamente también denominado Clostridium novi tipo D, es un bacilo gram positivo y tiene una característica particular, que es el anaerobio más estricto dentro de los clostridios, y eso tiene que ver en la dificultad que es, desde el punto de vista bacteriológico, su cultivo, y también en aspectos relacionados a la patogenia de la enfermedad. Es un microorganismo que esporula, como todos los clostridios. Las esporas están presentes en el suelo, son ingeridas por el animal cuando pastorea, y esas esporas van a permanecer latentes en el hígado, y el animal puede finalizar toda su vida productiva y no manifestar nunca la enfermedad, porque para que se presente la hemoglobinuria basilar hace falta un disparador o un factor predisponente que genere una baja tensión de oxígeno a nivel del parénquima hepático, que permita que esas esporas germinen. Cuando se produce una lesión a nivel del parénquima hepático con hipoxia o baja tensión de oxígeno, lo que va a suceder es que esos esporos van a germinar y transformarse en la forma vegetativa, que es la fotografía que vemos aquí. La bacteria empieza a sintetizar su toxina, que va a ser la responsable del cuadro clínico y de la muerte del animal. La toxina se llama toxina beta de Clostridium hemolyticum, es una fosfolipasa que es necrotizante y hemolítica. Los animales van a presentar fiebre, decaimiento, anemia, hemoglobinuria y finalmente la muerte. Cuando hacemos la necropsia nos vamos a encontrar con una lesión patognomónica de la enfermedad, que nosotros mal llamamos infarto hepático, es una necrosis hepática, y en la vejiga vamos a encontrar la presencia de orina con sangre, con hemoglobina mejor dicho, y esas son las lesiones características. Pero, como comentábamos al principio, la presencia de la bacteria es una condición necesaria, pero no suficiente. Se requiere que se presenten algunos factores predisponentes, de los cuales el clásico y el que estudiamos siempre y sigue siendo el primero en que uno piensa es la migración de larvas de este parásito, que es la fasciola hepática, ¿no? Estas son las formas adultas, pero cuando las larvas migran y a través del parénquima hepático generan lesiones, microlesiones que predisponen a la germinación de los esporos y a la producción de toxina, desencadenando la enfermedad. Repasando un poco el ciclo parasitario, ¿sí? Los animales adultos eliminan huevos de fasciola en su materia fecal. Estos se transforman en una forma que se llama miracidio, que infecta al caracol, que es el huésped intermediario. Son caracoles de un género que se llama Limnea, y que son caracoles acuáticos que viven en zonas bajas, anegadas. En ese caracol el parásito se transforma en lo que se llama cercaria, que es una forma móvil que después se va a enquistar en el pasto como una forma bastante resistente, que es la metacercaria, que va a ser ingerida por los animales susceptibles y va a reiniciar el ciclo parasitario. Pero hay otros factores predisponentes. El más importante y el que nosotros nos encontramos con mayor frecuencia es la preñez avanzada. Se postula que el hígado materno sufre compresión por parte de un feto ya de tamaño importante, y esa compresión es lo que hace que haya una menor irrigación y zonas de baja tensión de oxígeno, y ahí se produce la germinación de esporos. Después, otros factores predisponentes son las dietas fibrosas con sobrecarga de los preestómagos, micotoxinas, plantas tóxicas, hígado graso, etcétera, ya mucho más
difíciles de caracterizar, pero bueno, INTA describe una marcada estacionalidad, generalmente en otoño-invierno, y en los casos que ellos trabajaron, el 88% se trató de vacas con preñez avanzada, y en el 16% solamente se confirmó la infestación simultánea con fasciola. Esto representa más o menos los mismos hallazgos que tuvimos nosotros, es decir, mucha vaca preñada que muere, generalmente vacas también en buen estado corporal, pero también afectando otras categorías, toros, vaquillonas, vacas vacías, hasta terneros. Los signos clínicos, la fiebre, el animal que se aparta, que arquea el lomo, que le cuesta moverse, que comienza a tener una respiración superficial y trabajosa, porque ya en estadios terminales la anemia es muy importante, y eliminando materia fecal con color rojo oscuro por la hemoglobina y la hemoglobinuria. Como siempre recomiendo, cuando se ve un cuadro donde hay material sanguinolento, mucha precaución a la hora de hacer una necropsia y no confundirse con un carbunclo. Por el entusiasmo a veces uno no toma las precauciones necesarias y siempre hay que mirar que no haya hemorragia por los hollares y hacer una anamnesis respecto de la vacunación de carbunclo en el establecimiento o antecedentes, y usar los elementos de protección personal para encarar una necropsia. ¿Sí? Sería bastante preocupante enterarse que era un carbunclo y con un resultado de laboratorio y uno haber estado manipulando un cadáver sin las mayores protecciones. Bueno, cuando entramos en el terreno del diagnóstico, ¿sí? La lesión en hígado es característica. El personal de los campos donde la enfermedad es recurrente la conoce, ya sabe que un animal que está apartado, que orina sangre, al otro día aparece muerto y se confirma relativamente fácil con la necropsia y el examen hepático, ¿sí? Esto es común en aquellos campos donde hay antecedentes. Pero si queremos hacer un diagnóstico confirmatorio y aislar la bacteria, ¿sí? Esta bacteria, como les contaba al principio, tiene una terrible exigencia en cuanto a la ausencia total de oxígeno para poder cultivarse. Entonces, era lógico desde el punto de vista microbiológico intentar apenas abrir el animal y exponer el hígado, hacer rápidamente una siembra, incluso llevando a la jarra de anaerobiosis al campo para tener la muestra sembrada lo antes posible. Esto que indica la lógica no funcionó. No tuvimos éxito con esta metodología y conversando con Ernesto Driosola de INTA, ellos tampoco pudieron aislar el microorganismo de esta manera. Para poder aislarlo y cultivarlo, tuvimos que hacer algunas modificaciones. La primera de ellas, respecto a la toma de muestras, ¿sí? Ese apuro de que el aire mata a la bacteria y que hay que salir corriendo a mandar o llevar la muestra al laboratorio para que la siembren, es un trastorno y a su vez no necesariamente era garantía de éxito. Lo que hicimos es poner en práctica un método que está descrito hace muchos años, por ejemplo en el libro de Sterne y Batty sobre enfermedades clostridiales, que es la conservación de las muestras en glicerol al 50%. El glicerol al 50% se prepara mezclando una parte de agua y otra parte de glicerina, de glicerol, que es lo mismo. Tiene un efecto bactericida y lo que hacemos es colocar un trozo de hígado de la periferia de la lesión, es decir, abarcando tejido lesionado y sano, donde vamos a poner esa muestra en glicerol y en ese tejido se va a producir la esporulación del clostridio. ¿Por qué? Porque está vivo adentro del órgano sin exposición al aire
y a su vez el glicerol es bactericida, entonces va a matar la microbiota que puede acompañar la muestra por la propia contaminación durante la toma de la muestra y va a permitir que ahí adentro el clostridio finalice la esporulación. Una vez que la muestra llega sin ninguna urgencia al laboratorio, vamos a sacar ese trozo de órgano, vamos a hacer un macerado y lo vamos a sembrar en un medio de Tarosi, también un medio antiquísimo, irreemplazable para trabajar con el complejo Novi en general y con Hemolyticum en particular, porque el poder de recuperación que tiene es incomparable respecto de medios sin presencia de trozos de órganos. Siempre involucra reducir el medio, enfriarlo y sembrarlo inmediatamente con la muestra y por supuesto incubarlo en la jarra de anaerobiosis. Cuando apreciamos desarrollo en el Tarosi y vemos que lo que hay es compatible con Clostridium hemolyticum, puede estar en pureza o acompañado con otras bacterias, ahí sí podemos pasar a la placa y obtener colonias aisladas de Clostridium hemolyticum y si hay cierto nivel de contaminación, poder tomar colonias sospechosas y aislar en cultivos puros para después confirmar el diagnóstico. Y a su vez, si muchas veces uno toma la muestra cuando ya hay una invasión post-mortem, porque pasaron unas horas, el propio cubo de hígado que tomamos puede estar decontaminado en su periferia, pero en el centro, donde nosotros después vamos a tomar material, a ver flora acompañante, y este medio Tarosi permite, cuando el Clostridium esporula, calentarlo a 70 grados, 5 o 10 minutos, eliminar la gran mayoría de la flora acompañante y volver a sembrar en placa y aislarlo en cultivo puro. Estos son algunos elementos que permiten cierta flexibilidad para trabajar con esta bacteria. Por supuesto la técnica anaerobia tiene que ser absolutamente exquisita y sin fallas. La jarra tiene que ser hermética, los sobres tienen que funcionar perfecto, porque no te da margen, sino directamente no crece. Y otro medio que usamos dentro de los medios sólidos es el agar yema de huevo, que permite también verificar una reacción característica, que es la reacción de lecitinasa, en el caso de Hemolyticum, que es positivo. Bien. Cuando tenemos un aislamiento, tenemos que confirmar que lo que aislamos es Clostridium hemolyticum. Para ello, la tipificación clásica involucra disponer de algunos reactivos que son antitoxinas de referencia y disponer de animales de laboratorio. Lo que se hace es tomar una muestra de sobrenadante de un cultivo donde se encuentra la toxina, centrifugar y filtrar para eliminar cualquier tipo de presencia de bacterias. Y ese sobrenadante que tiene la toxina se va a distribuir en dos tubos, una alícuota. En un primer tubo se va a diluir con agua peptonada, que es un diluyente de uso general en microbiología de clostridios, para trabajar con toxinas. Y en el otro tubo vamos a agregarle la misma cantidad de suero antitóxico. Esto es un suero hiperinmune antitoxina beta de Clostridium hemolyticum, que son reactivos de referencia. Lo que va a ocurrir, esto se va a incubar las dos muestras juntas en la estufa durante 30 minutos, y en el tubo que hay antitoxina lo que se va a producir es una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, los anticuerpos van a unirse a las moléculas de toxina y la van a neutralizar. ¿Cómo se revela esta reacción antígeno-anticuerpo? Utilizando ratones que se inoculan con las dos mezclas, dos ratones con la toxina sin neutralizar y dos ratones con la toxina neutralizada. Y el resultado es que la muestra con toxina tiene que matar a los ratones y la muestra con toxina neutralizada no los va a matar, y garantizamos que esa toxina presente es la toxina beta de Clostridium hemolyticum, y por lo tanto el aislamiento que
que hicimos es un Clostridium hemolyticum. Bueno, hablando de los diagnósticos diferenciales, en la charla anterior que me tocó participar hablamos mucho de leptospirosis, y los dos diagnósticos que encontramos acá en la zona que cursan o pueden cursar con hemoglobinuria son leptospirosis y hemoparásitos de tristeza, ¿no es cierto? Babesia y anaplasma. Y acá tenemos una foto de una inmunofluorescencia leptospira y un froti con presencia de hemoparásitos. Estas son las dos enfermedades que tenemos que descartar y cada una tiene características particulares. Leptospirosis tiende a afectar a animales jóvenes y produce muerte de terneros y animales jóvenes y aborto en las vacas. El hemolyticum tiende a elegir a las vacas con preñez avanzada, como vimos, y en los casos de hemoparásitos en la zona siempre hay algún antecedente de traída de Hacienda del Norte, de zona de Garrapata, etcétera, aunque en otras regiones pasa a ser la primer sospecha, ¿sí? En zona de Garrapata es normal que se piense primero en tristeza y muchas veces pueda tratarse de leptospirosis o de hemoglobinuria. Uno siempre tiende a pensar en lo que más tiene en su zona. Bueno. Y ahora la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué tuvimos que desarrollar Revervac hemoglobinuria, que es una vacuna específica, monovalente, con una carga de antígeno muy elevada? Básicamente por dos cosas. Primero, que la enfermedad se hizo incontrolable. En muchos campos la cantidad de muerte pasó a ser la principal causa de muerte y no la podíamos parar con ninguna vacuna, ni controlando la fasciola, considerando que encima tampoco la encontrábamos, ¿no es cierto? Entonces, esa fue la primera razón. Recuerdo un productor de la zona de General Belgrano que arrendaba un campo pequeño, un pequeño productor, tenía un rodeo de 200 vacas de cría y en los 2 últimos años le había matado 20 vacas por año. Y esa enfermedad ya hacía inviable su negocio, porque arrendando el campo era imposible continuar con esa actividad. Y a su vez, el otro motivo es que ninguna de las vacunas que había disponibles en el mercado en ese momento, clostridales polivalentes de origen nacional o importado, funcionaba para prevenir la enfermedad en estos campos tan problemáticos. Los animales se seguían muriendo. Bueno, como siempre, al principio uno trata de familiarizarse con lo que está circulando, aislar cepas, estudiarlas, y ahí vino todo eso que les conté, ¿no? De aprender a cómo tomar las muestras. Siempre uno aprende de los errores y tiene que capitalizar esa experiencia, modificar ese sistema de toma de muestras, modificar el sistema de cultivo tradicional. Cuesta mucho decir, no, voy a meter una muestra tomada a campo que sé que está contaminada en un medio líquido, pero bueno, Clostridium hemolyticum nos enseñó que no teníamos otra opción. Pusimos a punto lo que es la tipificación por la metodología clásica, la seroneutralización, hubo que hacer las antitoxinas, conseguir antitoxinas afuera, etcétera, y también pusimos a punto una PCR para amplificar los genes de producción de toxina de todo el complejo Novi. Los aislamientos que íbamos obteniendo los inoculábamos en cobayos para estudiar la patogenicidad de las cepas y su capacidad de producir toxina en los diferentes medios y condiciones de cultivo, todo tratando de encontrar una cepa buena para hacer vacuna, alta productora de toxina. Cuando estudiamos las vacunas que había, el modelo que se utiliza a nivel internacional para liberar a mercado vacunas contra esta fracción antigénica es el cobayo. ¿Sí? Se vacunan cobayos y después se descargan con una suspensión de esporos titulada en la pata con un necrosante muscular que es el cloruro de calcio. ¿Sí? Esto dista mucho de reproducir la patogenia natural en el bovino, pero bueno, es un modelo que es el que está vigente y es el único que tenemos para
verificar la calidad de las vacunas. En ese momento nos encontramos con dos grupos de vacunas, las que directamente se morían todos los cobayos, o sea que no protegían absolutamente nada, y esas las descartamos de nuestro campo de investigación. Y sí nos centramos en aquellas vacunas que sí superaban el test de cobayo, pero que después fracasaban en el huésped definitivo, que era el bovino, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esta? Había vacunas que sí pasaban el cobayo, tanto importadas como nacionales, pero todas, indefectiblemente, no protegían al bovino. Nos involucró también este trabajo focalizar en los antígenos protectores, es decir, cuáles son los antígenos que inducen una inmunidad protectiva en el animal. Había mucha bibliografía, incluso con toxina recombinante, que hacía hincapié que el antígeno protector era la toxina transformada en toxoide, ¿no es cierto? Y por otro lado había referencias más antiguas de cierto papel de la bacterina, que es la bacteria, así como la ven aquí, inactivada con formol. Entonces, para tratar de ponderar qué papel jugaba cada uno de estos antígenos, lo que hicimos es hacer vacunas con la bacterina sola, que eso se hace centrifugando y lavando el cultivo, el toxoide solo y combinando las dos fracciones antigénicas, ¿sí? Y las probamos en cobayo. ¿Y qué vimos? Que tanto el soma bacteriano como el toxoide protegían al 100% de los animales, y por supuesto que la combinación también. Entonces, las hipótesis que surgieron después de ver estos resultados es que las vacunas fallaban en el campo por alguna de estas dos cuestiones, ¿no? O que no tenían en su composición los dos antígenos protectores, porque había vacunas con soma bacteriano solo y vacunas con toxoide solo, o que el cobayo como modelo no tenía correlación con la protección en el bovino. Entonces teníamos que lograr una vacuna combinando las dos fracciones antigénicas, tanto el soma bacteriano como el toxoide, con una alta masa antigénica, mucho más de lo que demandaba el cobayo, porque pasar el test de cobayo no garantizaba después la protección, y probarla en la especie definitiva, ¿sí? Considerando que en el bovino no es fácil reproducir la enfermedad de manera experimental por toda la complejidad que tiene la patogenia, ¿no es cierto? Entonces, generamos una vacuna experimental con un ayudante conocido, excelente para toda la línea clostridial, como es el alumbre de potasio, con una masa antigénica 10 veces por encima de lo que necesitábamos para pasar el test en cobayo. Y obviamente para poder hacer una dosis teníamos que tener los antígenos purificados y concentrados para que toda esa masa antigénica entre en un volumen de aplicación de 3 mililitros. Y con esa vacuna experimental fuimos al campo con muchas expectativas y esperanza de poder resolver esta problemática. Estas son las fotos que rescató un compañero de las primeras vacunas que usamos. Fíjense, todavía no terminaron de decantar, y fíjense la columna de antígeno y de ayudante que se ve. Y tuvimos dos campos problemas donde la enfermedad estaba realmente intratable, uno en Cuenca del Salado y otro en precordillera patagónica. Con una ventaja que es muy difícil de conseguir, que nos permitieron vacunar la mitad de los animales y dejar la otra mitad sin vacunar. Y la idea era, en la medida que fueran produciéndose las muertes, hacer los aislamientos y verificar si provenían del grupo no vacunado o del grupo vacunado. Así empezamos a trabajar, y todo animal que se moría, gracias a Dios, era del grupo no vacunado. Y de los que estaban vacunados no se moría ninguno. Esta situación nos jugó en contra en este sentido. Pudimos aguantar
un tiempo relativamente corto sin vacunar al resto de los animales, porque el productor lo que quiere es que no se le mueran sus animales. Entonces, pudimos estar unos 4 o 5 meses conviviendo en esta situación y ya después pasamos a vacunar los rodeos completos, sin presentarse más muertes, desde ese momento al día de hoy. Ahora les voy a contar, hubo algunos sustos en el medio, pero fueron por otra causa. En el mientras tanto había que producir esta bacteria a nivel industrial, o sea, estos son los reactores donde nosotros hacemos los antígenos clostridiales, son reactores de 5.000 litros, ¿sí? Con agitación, control de pH automático, es decir, tecnología que permite cultivar los clostridios, y este clostridio en particular involucra generar unas condiciones extremas de anaerobiosis que no perdonan. Si entra un poco de aire acá, el microorganismo no va a crecer y vamos a tener que descartar el cultivo. Y a su vez, este equipo que disponemos para poder purificar y ultraconcentrar los antígenos es lo que nos permite poner una carga antigénica tan grande en la vacuna, pero como siempre les cuento a los que vienen a conocer la planta, la ultrafiltración tiene dos enormes funciones. La primera es concentrar para poder guardar los antígenos. Imagínense que nosotros hacemos 2 tanques de 4.000 litros de cultivo por semana de X especie de clostridio. Esos 8.000 litros, una vez que se inactivan, hay que poderlos guardar. Para eso hay que concentrarlos, y para que tengan una idea, un tanque de 4.000 litros se baja a un volumen de 300 litros, se baja en bolsas estériles, y eso ya va a cuarentena hasta que finalizan todos los controles de calidad y el antígeno se libera para ser usado en una formulación. Es la única forma que tenemos que la fábrica tenga continuidad y pueda seguir produciendo, porque podemos desocupar los reactores. Y la otra gran ventaja es que podemos hacer vacunas polivalentes donde se pone la masa antigénica de cada fracción para que los animales estén realmente protegidos, ¿no es cierto? Y en el caso de hemoglobinuria es fundamental una vacuna de estas características. Bueno, las conclusiones. Esta enfermedad cobró protagonismo en los últimos años en regiones con una alta densidad ganadera, como la Cuenca del Salado y la zona de islas del Paraná. En la mayoría de los casos no encontramos la asociación con fasciola. Esto coincide con lo que describe INTA. Si bien la categoría más afectada es la vaca con preñez avanzada, indudablemente, también se ha presentado en todas las categorías, toros, vaquillonas, incluso el último brote que publicamos en terneros de destete, y en muchos casos sin encontrar el factor disparador o factor predisponente. Y con respecto al método de control de vacunas, quedó demostrado que el modelo vigente a nivel internacional, que es en cobayo, no tiene una correlación directa con la protección en el bovino. Sirve para discriminar vacunas de pésima calidad o directamente sin antígeno, que no protegen nada, de vacunas que sí, que tienen antígeno en su composición, pero eso no alcanza para garantizar la calidad de la vacuna en el campo. Y finalmente que esta vacuna, el Revervac hemoglobinuria, se ha convertido para nosotros en una herramienta insustituible en los campos problema para controlar esta enfermedad, y ha sido una vacuna que, si bien no es un gran logro desde el punto de vista comercial y de mercado, porque el nicho donde se aplica no es masivo, son en lugares específicos, lo que quiero decir es que no se vende en grandes volúmenes, es una vacuna que nos ha dejado muy bien parados en todos los lugares donde la hemos utilizado, y nos ha traído realmente muchas satisfacciones y muy buenos comentarios por parte de los que sufrían esta enfermedad, y gracias a Revervac han pasado a olvidarse prácticamente de la hemoglobinuria. Comenzamos con un régimen de vacunación muy estricto cada 4 meses, y después la propia situación se fue relajando, y hoy vacunando con esta vacuna cada 6 meses se ha controlado la enfermedad en las situaciones más complejas. Así que esta es nuestra vacuna.
realmente la recomendamos a todos los que tengan esta enfermedad o estén en zonas donde saben que los vecinos han sufrido brotes. Y bueno, agradecerles la atención y quedo a disposición con Juan Cruz para algunas preguntas que podamos responder. Muchísimas gracias. Bien, bien, Ariel. Muy bueno. Muchas gracias por la presentación. Me parece que estuvo bien clarita, concisa, contundente. Te voy a ir pasando algunas de las preguntas que nos fueron haciendo en el chat, como para que las puedas responder. ¿Te parece? Perfecto. Tenía alguna pregunta que nos preguntan que si usás el caldo Tarossi, ¿agregás o no vaselina más parafina como tapón en la superficie? O si lo agregás e incubás el caldo del Tarossi dentro de la jarra HP11 con sobre y paladio. Es un lenguaje que yo mucho no manejo ese. Vos la debes entender. Es alguien que se dedica al laboratorio. Ya las jarras modernas no vienen con los... Es más, yo ni siquiera vi esos catalizadores de paladio que están descritos. Hay dos tipos de jarra, la que es hermética para trabajar con sobre y la que es para inyectar la mezcla de gas anaerobio, que también se puede usar con sobre. Los sobres son fantásticos. Yo he trabajado con colegas que los miraban un poco de reojo y se convencieron que eran fabulosos. Realmente generan una anaerobiosis impecable y crecen los clostridios sin ningún problema. La pregunta del tapón de vaselina, sí, era una técnica que se usaba en el pasado, sobre todo cuando las condiciones de incubación no eran óptimas y las jarras no eran óptimas. Lo que tiene como inconveniente es que cuando querés tomar una muestra para hacer una coloración es un enchastre, la vaselina es bastante molesta para trabajar y la verdad que hemos hecho algunos experimentos con vaselina y no vimos ningún tipo de beneficio y la dejamos de usar. Sí, eso se usaba mucho cuando muchas veces se cultivaba el Tarossi sin disponer de jarra. ¿Sí? Se entiende, la vaselina se usaba para aislar la cámara de aire del tubo del oxígeno atmosférico. ¿Sí? Era muy usado en el pasado. Hoy en día no es necesario. Perfecto, Ariel. Bueno, sí, sabía que era una pregunta que vos la ibas a entender y que venía de parte de alguien que manejaba un poquito el tema. Nos preguntan también si a la necropsia, además de lesión en hígado, se observa algún tipo de reacción en vaso. Miren, yo no soy el experto, tiene mucha más experiencia la gente que toma las muestras a campo. Yo no he visto fotografías donde, o alguien que me haya manifestado grandes cambios en el vaso, ¿sí? Así que eso es todo lo que les puedo decir. Aparte un poco siempre pasa, ¿no? Que uno pone el ojo en la lesión y a veces descuidás mirar un poco más a fondo las otras cosas, porque vos ya sabés que estás trabajando con esta enfermedad y vas directo a tomar la muestra y muchas veces no haces esa observación más detenida cuando tenés un caso que no sabés de qué se trata. Bien. Bueno, Ariel, también nos preguntaban sobre si la enfermedad se presentaba solo en presencia de fasciola o con cualquier otro tipo de lesión. Me parece que eso lo mencionaste recién sobre el final. Pero cualquier baja de oxígeno favorecería la proliferación de Clostridium en el hígado. Sí, lo que tenemos absolutamente demostrado es la asociación de la fasciola y de las áreas de distribución de fasciola con la enfermedad. Ahora bien, en esas áreas de distribución de la fasciola, muchas veces se da la enfermedad sin encontrarse la fasciola, ¿sí? Y ahí empezamos. Cuando es la vaca preñada, vos decís, bueno, se murió porque el feto comprime el hígado y genera la hipoxia, etc. El problema es cuando se muere un toro,
o se muere una vaca que tiene una preñez chiquita, o se muere una vaca vacía, una vaquillona, un ternero. Y vos decís, acá, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que disparó que el Clostridium germine y produzca la enfermedad? Bueno, y eso es una respuesta todavía que no conocemos. ¿Sí? Se han postulado algunas ideas, pero demostrado hasta ahora yo por lo menos no tengo ningún elemento para compartir con ustedes. Bien. Bueno, había surgido una pregunta, Ariel, también si querés reforzar la composición de la vacuna, si tenía el toxoide y el soma bacteriano, si querés repasarlo. Sí. La vacuna tiene las dos fracciones antigénicas, porque cuando vimos que toda la bibliografía, y sobre todo la bibliografía más nueva, que no es mucha, hacía mucho hincapié en la toxina como el elemento clave en la inmunidad. Yo, trabajando con vacunas importadas, que sabía que estaban hechas a toxoides solamente, fracasaban en el campo. Y los veterinarios te contaban que apenas si funcionaban vacunando cada mes y medio. Eso daba una idea de que tenías un problema de cantidad de antígeno, de duración de inmunidad, etcétera, etcétera. Y bueno, eso lo confirmamos. El soma bacteriano es muy importante que esté presente en la vacuna, pero también tiene que estar el otro antígeno. En general, la inmunidad antisomática es más temprana y controla cuando la espora germina la forma vegetativa, ya tenés algo para atacar a la bacteria. Si no empieza a generar toxina, y muchas veces la inmunidad antitóxica tiene un límite, porque hay una relación casi estequiométrica entre anticuerpos circulantes y cantidad de toxinas. Si la cantidad de toxina que se sintetiza satura el nivel de neutralización que tengas de anticuerpos, el animal se va a morir. Más tarde, vos vas a ver que hay un comportamiento diferente, pero la combinación de los dos antígenos para nosotros fue clave. Y aparte, cuando digo combinación en una cantidad muy importante de antígeno. Bien, Ariel. Había una pregunta sobre el modelo Cobayo, que a nivel mundial también parece que se ha reportado como un modelo con baja performance. ¿Solo para Clostridium hemolyticum se observó esta baja correlación en bovinos? Sí, porque eso está bien la pregunta, porque no es que el cobayo es malo para otras enfermedades, no. Para esta enfermedad, el cobayo no garantiza que la vacuna después proteja al bovino. Pero, por ejemplo, para Clostridium shovei, el cobayo es espectacular y sí garantiza la protección en el bovino. Es decir, es importante destacar que, por ejemplo, shovei es una gangrena a nivel muscular, ¿sí? Y lo que uno reproduce con el control de vacunas de shovei es una gangrena a nivel muscular. Pero acá nosotros estamos forzando algo que es antinatural. El Clostridium hemolyticum en la vaca hace una infección hepática con una patogenia compleja, que tiene que haber esporas en hígado, tiene que haber una lesión hepática, y eso es irreproducible en un animal de laboratorio. Entonces lo que nosotros estamos haciendo en el cobayo es forzar una gangrena en el músculo, que no tiene nada que ver con la patogenia de la enfermedad en la vaca. ¿Se entendió eso? Y por eso también supongo que no podemos pretender esa correlación, que sí se da con shovei, y las vacunas que se controlan en cobayos son excelentes. Bien, ahí, por bien. ejemplo, el modelo ratón, que está muy difundido acá en Argentina, es menos exigente que el cobayo, ¿sí? Depende de cada fracción antigénica. Bien. Tenemos, Ariel, algunas preguntas respecto al plan de vacunación en un rodeo y en campos endémicos también, a las vacas preñadas, en qué momento deberíamos vacunarlas. No sé si querés hacer alguna
reflexiona acerca de cómo debería ser al menos la implementación de las primeras vacunas en un campo donde aparece algún brote. Sí, en eso tienen más experiencia ustedes, Juan Cruz, pero cuando empezamos a vacunar campos problema, empezamos con un régimen. Siempre la primera dosis es doble, ¿no es cierto? Primo vacunación y repetición a los 21 días. Al principio, porque fuimos con todas esas expectativas, pero sin realmente saber cómo se iba a comportar la vacuna, en campos muy complicados empezamos con un régimen de vacunar cada 4 meses. O sea, después de la primo vacunación venían 2 dosis más en el año. Como vimos que esto realmente funcionaba, los propios productores y veterinarios se fueron relajando y hoy se está vacunando animales que ya tienen las 2 dosis, se revacuna cada 6 meses. ¿Sí? Eso es lo que les puedo contar. Tengo una linda pregunta de alguien muy conocido sobre generar inmunidad temprana, ¿no? En terneros. ¿A partir de qué edad uno recomendaría iniciar vacunación con Revervac en la reposición? Y si uno pudiese contribuir a construir esa inmunidad con la utilización de las vacunas polivalentes, ¿no? Y no la monovalente como en este caso es Revervac. Sí, digamos que es un terreno que no me animo a hacer ningún tipo de afirmación, porque la reposición, en definitiva, yo preferiría vacunarla con Revervac para quedarme absolutamente tranquilo. Yo sé que si vacuno con Revervac las 2 dosis y ya arranco con ese régimen, no voy a tener problema. Y no quiero generar expectativas de si no, puedo usar una policlostridial y después arranco con la Revervac. Sobre todo porque en el último caso que intervenimos, fue la primera vez que vimos muerte de ternero de destete, ¿sí? Es la primera vez que nos pasó, pero evidentemente se pueden morir animales jóvenes, ya está demostrado. Entonces yo no regalaría nada, porque un animal que se muera ya tira por la borda cualquier especulación. Entonces yo sería Bien. conservador en eso. En campos problema, la vacuna monovalente. Perfecto, Ariel. Había 2 o 3 preguntas más referido a las diferencias entre policlostrigen y Revervac y ese tipo de consultas de si iniciar inmunidad con una y continuar con otra. Está claro, me parece, el concepto de que en campos donde sabemos que tenemos instalado el problema, lo ideal es ir por una vacuna monovalente, como es en este caso Revervac. Sí, que esto aclaremos una cosa, no se trata de que la vacuna solamente es monovalente, se trata de que es una vacuna específica para combatir esta enfermedad en lugares donde era intratable, que tiene una masa antigénica comparable a de una clostridial polivalente, incluyendo todos los antígenos juntos, o sea, es una bomba esta vacuna. Y tuvo que ser una bomba porque con las otras no podíamos proteger. Entonces, hay una tendencia a vacunar contra todas las enfermedades que hay en el universo y muchas veces eso va en detrimento de algunas fracciones antigénicas. Y vos en los lugares problemáticos tenés que resolver el problema que tenés ahí. Entonces, con seguridad hay que usar esta vacuna en los campos problema y no relajarse porque apliqué una policlostridial. Perfecto, perfecto. Teníamos alguna consulta en ovinos, Ariel. No, a ver. La perdí a la pregunta, entraron. ¿Había alguna pregunta entre la relación de fasciola y hemoglobinuria en ovinos? Y si tenías alguna experiencia. No, desde el punto de vista
práctico no tengo experiencia, ¿sí? Ujú. Sin embargo, en áreas de fasciola, el ovino en general cursa con otra enfermedad que tiene mucha similitud, que la produce el Clostridium novi tipo B, que es la hepatitis necrótica, ¿sí? También una enfermedad muy similar, pero yo no tengo experiencia en ovinos y bueno, sí hemos vacunado ovejas para hacer estudios de generación de anticuerpos, etcétera, digamos, la especie resiste bien la vacunación, pero no vacunamos lugares problema ni con diagnóstico de esta enfermedad. Por lo cual no tengo nada para contarles porque no lo sé. Perfecto. Bueno, Ariel, nos había quedado alguna pregunta ahí sobre casos en Entre Ríos. ¿Dónde la buscaríamos a la enfermedad en zona Entre Ríos? Porque no habíamos mencionado casos. Eh, Sí. Y toda la zona que está contra la costa del Paraná, los campos bajos, eso, y los campos de isla, donde hay caracol y hay fasciola, la enfermedad indefectiblemente aparece. Lo que pasa que también son campos más difíciles, eh, a veces muere alguna vaca así y no hay ni necropsia ni diagnóstico. Y otra zona donde es muy probable que también haya un subdiagnóstico y la enfermedad esté bastante presente y generando una mortalidad así insidiosa, es toda la zona de la Bahía San Borombón, esa zona de campos de General Lavalle, toda esa zona, que bueno, generalmente el que busca encuentra y cuando uno se pone a estudiar las cosas aparecen. sí, seguro. Estamos ahora con un reporte medio reciente, te diría, de esta semana en zona de Castelli. Ariel, bueno, te, te agradezco, te doy un espacio como para que puedas hacer algún comentario final y estaríamos cerrando la charla del día de hoy. Bueno, mi agradecimiento para vos, Juan Cruz, por la confianza, por la invitación y a todos los que se conectaron para escuchar esta charla. Se extraña mucho el contacto personal, ¿sí? Es difícil hablarle a la pantalla de la computadora, pero bueno, es también una nueva herramienta que en mi caso particular la aprendí a utilizar por cuestiones de pandemia, de público conocimiento. Y bueno, muchas gracias a todos y espero que les haya resultado útil la información que pasamos. Que sigan todos muy bien y muchísimas gracias. Bueno, Ariel, muchas gracias a vos. Eh, Creo que recién hiciste mención a algo que me parece que es la base de mucho de nuestro trabajo, que es el diagnóstico. Eh, Así que a todos los veterinarios que nos acompañaron hoy y que probablemente puedan escuchar en diferido esta charla en alguna oportunidad, hacerles saber que estamos a disposición, todo el equipo del Servicio Técnico de Biogénesis Vagó y la gente que trabaja en la cocina, en la elaboración de nuestras vacunas, en que poder colaborar con los diagnósticos cuando tengan alguna sospecha. A través del diagnóstico nosotros podemos llegar a generar mejores herramientas para la prevención. Así que los invito a eso, les agradezco a todos por acompañarnos una vez más y nos volveremos a encontrar el jueves que viene con otra presentación. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.